Mientras más alta sea nuestra puntuación, pues vamos a tener peor pronóstico para nuestro paciente. Y algo que es muy importante, algo que muchas veces a mí me gusta manejar, o sea, no es que me guste, bueno, sí me gusta, en el sentido de que, si se darán cuenta, y lo vamos a ver aquí hablando del manejo, la pancreatitis como tal no es una enfermedad que deba operarse de emergencia. No es como una apendicitis, que la conducta es diagnosticar, estabilizar y llevar el paciente a quirófano para eliminar el apéndice inflamado, o una vesícula inflamada de igual forma que requiere una conducta quirúrgica, o una hernia atascada que requiere una cirugía. El paciente se interna para ser operado. ¿Por qué entonces los cirujanos nosotros vemos pancreatitis? Ahora, si se ponen a pensar en otros países, el cirujano no ve las pancreatitis, lo maneja el médico internista, o lo maneja el gastroenterólogo, o lo maneja directamente el terapista. Los pacientes llegan en un estado grave que pasa directamente a terapia. Cuando lo llega a manejar el cirujano generalmente lo maneja en las complicaciones, o si ya ha remitido la pancreatitis, lo maneja para realizar, en el caso de que sea una pancreatitis biliar, para hacer una colecistectomía. ¿Por qué nosotros manejamos entonces en nuestro medio la pancreatitis si no la vamos a operar? Bueno, se maneja porque han visto que una de las causas más frecuentes es la enfermedad biliar. Entonces está en relación justamente a la enfermedad biliar. Entonces, en tarde o temprano se tiene que realizar una colecistectomía. Por eso lo vemos, por eso los cirujanos atendemos los casos de pancreatitis. Y de igual forma, muchos casos de pancreatitis llegan a presentar algún tipo de complicación. Vamos a ver que cuando tenemos complicaciones de la pancreatitis, especialmente moderada, severa y crítica, requieren una conducta intervencionista, que muchas veces la hace el cirujano. Entonces, es por esa razón que nosotros los cirujanos, pues, hacemos el manejo de una enfermedad inflamatoria, de una enfermedad del medio interno, y pues también se podría decir que, al menos en mi caso particular, se requiere mucho conocimiento, mucha pericia para poder manejar una pancreatitis, y es entonces una oportunidad que tiene el profesional para demostrar todo lo que sabe. No es como algún procedimiento de rutina en el cual tenemos un paciente con apendicitis y se los quedas con el antibiótico analgésico y lo metes en el teléfono y se acabó. Y luego cuando sales de la cirugía le pones antibiótico, le colocas un suero, un antibiótico, un protector gástrico y nada más, y eso con todos los pacientes con apendicitis. En estos casos no existe una receta mágica para tratar la pancreatitis, en otras palabras. Y eso es algo que quiero que se quede muy grabado en la mente de ustedes, no en el sentido de que vaya a ser una pregunta del examen, sino que no existe un solo esquema de tratamiento para la pancreatitis. Si ustedes están frente a un paciente con pancreatitis, no les receten todo lo que les recetan a todas las pancreatitis, sino que tenemos que aprender a identificar cuándo manejarlas de una forma y cuándo manejarlas de otra. Y el mismo texto hace esa recomendación. Por ejemplo, el día de ayer, cuando hablábamos de la pancreatitis biliar, nos decía, no, antibióticos no de rutina. Y hay que ser conscientes y honestos. Quienes hemos visto pacientes con pancreatitis, muchos hemos dado antibiótico al principio, de forma rutinaria, una cefalosporina. Y si leemos la bibliografía, dice que no deberíamos hacer eso, ¿no? Entonces, es por eso que el texto, cuando habla del tratamiento de la pancreatitis aguda, habla primero sobre las consideraciones generales del manejo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que nos recomienda en el texto? Nos dice, lo primero que hay que hacer es internar. Lo primero que hay que hacer es hospitalizar a nuestro paciente. Y tenemos entonces que hacer una identificación temprana de los casos de alto riesgo. Entonces, para hospitalizar a mi paciente yo tengo que tener un diagnóstico preciso. Tengo que llegar a diagnosticar bien que el paciente se encuentra con pancreatitis. Una vez que tengo el diagnóstico preciso y he hospitalizado a mi paciente, tengo que hacer una clasificación apropiada de la gravedad o del tipo de pancreatitis que tiene. No solamente respecto a la etiología,
sino más bien a lo que vienen a ser nuestras puntuaciones o escalas para saber si es leve, si es moderada, si es grave o si es crítica. ¿Por qué? Porque la mortalidad va a ser diferente. Si estoy frente a una enfermedad leve, mi mortalidad es del 1%. Una enfermedad moderada sube a 10%. Una enfermedad grave de 20 a 40%. Pero la enfermedad crítica ya tengo más del 50% de probabilidad de que mi paciente fallezca. Entonces, la clasificación es importante. Brindar una atención de calidad y hacer seguimiento de las complicaciones. En todo este proceso dinámico, tengo que estar atento a la identificación temprana de casos de alto riesgo. Si estoy frente a un paciente de alto riesgo, tengo que realizar la transferencia a centros especializados de forma oportuna para que reciban tratamiento multidisciplinario. Nuestra pregunta 4 a resolver durante nuestra exposición nos dice: la observación de un hilio paralítico localizado en las proximidades del páncreas, llamado asa centinela, es frecuente y orientativa de... Veamos nuestras respuestas. Sí, ¿no? Si estamos hablando de pancreatitis aguda, no vamos a responder a eso. Pero bueno, algo que hemos visto en el apéndice es que existe una respuesta del intestino ante el proceso inflamatorio, ¿no? En fosa ilíaca derecha tendremos de igual forma un hilio localizado a ese nivel, que se puede observar en una placa de rayos X, identificando un nivel hidroaéreo que correspondería a una asa centinela, ¿no? Un asa de intestino que está cerca a nuestro proceso inflamatorio y queda paralizada. Eso en nuestra fosa ilíaca derecha nos tendría que estar representando la presencia de una apendicitis. Si se encuentra en el hemiabdomen superior con tendencia al hemiabdomen del páncreas, entonces, de igual forma, la centinela nos está avisando de un proceso inflamatorio. Si es cerca del páncreas, es sugerente de una pancreatitis aguda. Veamos. En nuestro primer punto dijimos diagnóstico preciso, ¿no? Para el diagnóstico tenemos signos clínicos. Es importante hablar de la sensibilidad abdominal. Signos de peritonitis en la parte superior, a eso se refiere esto. El hilio paralítico a nivel de nuestro abdomen superior, pues es una representación de la centinela orientativo del proceso inflamatorio a nivel del páncreas. Entonces, de igual forma, si encontramos datos de visitación peritoneal en el abdomen superior, debe estar en relación a nuestro páncreas. ¿Cuáles son los síntomas con los que llega el paciente? El paciente llega con dolor abdominal intenso, de inicio agudo, muchas veces epigástrico. Nos recordamos que la teoría nos decía en el cinturón, de preferencia en el abdomen superior, pero sí puedes tener una mayor connotación a nivel epigástrico. Es un dolor constante, es un dolor intenso, grave, y que se irradia a la espalda media como si atravesara al paciente, ¿no? Nos recordamos un dolor terebrante o lancinante. Y en nuestro examen físico encontraremos la sensibilidad abdominal, la palpación, los signos de peritonitis en el abdomen superior. En casos complejos, cuando ya tenemos una forma necrohemorrágica, por ejemplo, tendremos el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Hay que recordar, ¿no? Signo de Cullen por esa forma de C que podemos encontrar sobre nuestro o alrededor de nuestro ombligo para la equimosis periumbilical, y la que se encuentra en flanco vendría a ser ya nuestro signo de Gray-Turner. De igual forma, por la alteración del calcio sérico podemos tener datos de tetania por hipocalcemia. En el laboratorio encontraremos la elevación de nuestra amilasa, realmente 3 veces lo normal, también la elevación de la lipasa, 3 veces lo normal, y los estudios de imágenes, pues muchas veces una tomografía contrastada suele darnos más información sobre la anatomía o las características del páncreas. Nuestra pregunta número 5 y última pregunta a resolver durante la clase nos dice:
¿Qué medicamento no se recomienda usar como analgésico en casos de pancreatitis aguda? Veamos nuestras respuestas. Muy bien. Hay que recordarlo, ¿no? Desde la facultad que nos repiten. El uso de la morfina es controversial. No vamos a decir que está prohibido. No se recomienda. Pero algunas veces ha debido ver, ¿no? Riesgo-beneficio. Se ha utilizado la morfina en algunos casos pacientes, pero en general no se recomienda. Te vamos a explicar por qué. En nuestra atención de calidad, una vez que tenemos el diagnóstico, si la mayor molestia de nuestro paciente es el dolor, tenemos que darle tratamiento analgésico. Recordando que el dolor es el síntoma cardinal de la pancreatitis, entonces el paciente requiere analgesia endovenosa. En casos de dolor leve, utilizamos AINES, muchas veces solamente metamizol. En cambio, cuando se presenta el paciente con un dolor demasiado intenso, que a pesar de los analgésicos de primera línea persiste, podemos utilizar opioides como la buprenorfina, la pentazocina, la procaína o hasta la meperidina, recordando que dentro de los opioides pues, se debe evitar la morfina por su potencial para causar un espasmo del esfínter de Oddi. Entonces recordamos que si tenemos un cuadro obstructivo, que generalmente es el que produce la pancreatitis, si utilizamos la morfina y causamos ese espasmo, o llegáramos a causar ese espasmo del esfínter de Oddi, lo único que haríamos sería perpetuar o complicar esa obstrucción a nivel de nuestro conducto biliar, pancreático biliar. ¿Cuál es la razón? No se recomienda por ese potencial que tiene el medicamento. Ya digamos, si el paciente ya ha sido sometido a un RCP, se le ha hecho una esfincterotomía, se le ha hecho una pupila, pues así podríamos utilizar morfina si es que realmente está muy adolorido, pero en este caso nos dice no. ¿Para qué utilizas morfina si tienes el riesgo, si tenemos varias opciones que podemos utilizar? Si realmente no tuviéramos nada más que utilizar y el paciente está con mucho dolor, pues bueno, sí, ya podríamos utilizar la morfina. ¿Cuál es el siguiente paso? El tratamiento de la analgesia. Después hay que hacer una predicción de la gravedad, hacer una buena estratificación, una buena clasificación para saber frente a qué tipo de enfermedad estamos enfrentando, si es leve, si es grave, si es crítica. Entonces, la clasificación es diferente de la predicción. La clasificación nos permite evaluar la gravedad presente o la del pasado. En cambio, la predicción nos permite hablar sobre la futura gravedad y el resultado final del paciente. No es lo mismo. La predicción habla del futuro, la clasificación es del presente o del pasado. El más utilizado para la predicción de gravedad es los criterios de Ransom. Tenemos los criterios de Ransom, los criterios de Glasgow en este cuadrito para recordarlos, ¿no? Y recordamos que lo importante en los criterios de Ransom es que vamos a tomar en dos tiempos nuestra evaluación. Uno al ingreso y otro a las 48 horas. Y de esa forma nosotros vamos a saber cuántos factores tenemos a favor o en contra de nuestro paciente y de acuerdo a eso conocer pues nuestro riesgo de complicación y de mortalidad. Entonces, el más utilizado, Glasgow. Tenemos también los criterios, Ransom. Tenemos también los criterios de Glasgow modificados. Tenemos los criterios PISAP, que si bien son más simples, no suelen desempeñarse mejor que otros predictores y por tanto mucho no se utilizan demasiado. En la clasificación de la gravedad, pues también tenemos la clasificación basada en determinantes de 2012 y también su clasificación revisada de Atlanta, lo cual tenemos la forma leve, moderada, grave y crítica. Recordando que la leve es aquella que no tiene complicaciones locales, la moderada en la cual tenemos una complicación local estéril o complicaciones locales sistémicas, pero sin disfunción orgánica persistente, ni tampoco exacerbación de la comorbilidad persistente del paciente. En la forma grave tenemos ya disfunción orgánica persistente individual
o una complicación local infectada. En la crítica tenemos una complicación local infectada más una disfunción orgánica múltiple. Entonces, la de Atlanta es más completa en el sentido de que tenemos la presencia de nuestras complicaciones locales, no solamente la disfunción orgánica. Muy bien, entonces dijimos, internamos a su paciente, tenemos que hacer un buen diagnóstico, hacemos un tratamiento del dolor, hacemos nuestra predicción de la gravedad, hacemos la clasificación de la gravedad de la pancreatitis y posteriormente la determinación de la etiología, ¿no? Esto apoyado en nuestros estudios complementarios, vemos, ¿no? Si el paciente está con elevación de las bilirrubinas, pues podemos estar frente a una coledocolitiasis, podemos pedir un estudio con la angiografía para determinar la obstrucción, según la epidemiología, según nuestra historia clínica y anamnesis, podemos preguntar al paciente si ha consumido bebidas alcohólicas, si ha consumido algún tipo de fármaco que puede estar en relación a la pancreatitis, si ha sufrido algún tipo de traumatismo, si le han realizado un RCP hace unos días, etcétera. Entonces, todo eso nos va a ayudar a la determinación de la etiología. Posteriormente tenemos la reanimación con líquidos. Esto es importante, ¿no? La idea, muchos dicen, no, los pacientes con pancreatitis se deshidratan, entonces hay que colocarles 4.000 de líquidos a todos, ¿no? Calculamos de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas y generalmente utilizamos Ringer lactato como la solución de elección y podemos pasar a nuestro paciente 4.000, 5.000 mililitros de solución, ¿no? Porque eso nos dice el texto, hay que hidratarlos. Pero en realidad no nos deberíamos quedar con la parte inicial, de que sí, efectivamente hay que hidratarlos, a tratar de reponer lo que se está perdiendo en la parte del edema pancreático, sino que hay que tener precaución en el tipo de paciente al cual estamos tratando. Por ejemplo, pacientes ancianos no van a ser muy buenos manejando una venoclisis tan alta, o sea, van a tener riesgo de sobrecarga, van a tener riesgo de más bien con una función renal alterada desencadenar edema, encharcamiento, etcétera, al igual que pacientes que tienen enfermedad cardíaca o enfermedad renal de base. Entonces, la reanimación con líquidos está indicada así, pero debe ajustarse a nuestro paciente. De igual forma, no hay que dejar de lado el soporte nutricional. Hay que recordar que el paciente ingresa en ayuno para reposo intestinal, pero es importante que nuestro paciente pueda alimentarse. Mejor si es de forma temprana, como menciona acá, y tenemos dos opciones. Lo ideal siempre es que sea por vía enteral, ¿no? Una nutrición enteral temprana es lo ideal. Pero si nuestro paciente sigue con vómitos, si nuestro paciente sigue con dolor, no tolera la vía oral, podemos utilizar la nutrición parenteral. Sin embargo, esta nutrición parenteral es cara y su uso de forma constante pues tiene diferentes riesgos, ¿no? Podemos sobrecargar la función hepática, como también al utilizar un catéter venoso central, pues exponemos también el riesgo de algún acceso o infección de angioacceso de nuestro paciente. O infección de acceso venoso. Ahora, es importante que nosotros tengamos control de estudios de imagen. Por ejemplo, imagen de corte transversal, recordando que una tomografía no ayuda a predecir la gravedad, no ve el futuro, nos muestra el estado actual o el pasado. La tomografía lo que hace es ayudarnos a diagnosticar complicaciones locales. El diagnosticar complicaciones locales es útil para nuestra clasificación. Y de igual forma, el uso de una tomografía nos permite realizar la guía de procedimientos percutáneos. Por ejemplo, si tenemos un pseudoquiste o una colección líquida o ya incluso una necrosis, queremos realizar un drenaje, pues lo hacemos con una guía tomográfica. Esta es una figura, o son unas figuras del texto que se encargan de mostrarnos las diferentes localizaciones o las diferentes relaciones que tienen las estructuras que circuncidan o que rodean al páncreas en nuestras imágenes de tomografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta figura, que es la figura número 13 del texto, podemos ver, ¿no?, cómo
en nuestra letra A tenemos un paciente con un pseudoquiste, una colección, y las flechitas lo que hacen es mostrarnos cómo a nivel peripancreático se observa la colección del líquido. Hay que recordar que el páncreas se encuentra por detrás del estómago, entonces este líquido que se encuentra aquí almacenado lo que va a hacer es comprimir a nuestro estómago. Esta es la imagen tomografía. Nuestra letra B ya es una imagen de resonancia magnética, que de igual forma nos permite diferenciar, como les había mencionado en el capítulo de hígado, la resonancia útil para ver las características de las estructuras líquidas. Aquí podemos ver la colección líquida y cómo tenemos todavía un porcentaje de tejido pancreático sólido. Nos ayuda a poder identificar eso. Y de igual forma, pues podemos ver las características necróticas del tejido pancreático rodeado de la colección líquida, en este caso el pseudoquiste. En esta otra imagen, pues tenemos lo que les había mencionado, cómo vamos a poder identificar el páncreas, ¿no? El páncreas lo encontraremos cerca de la vena porta, cerca del hígado, relación al riñón izquierdo, cómo podemos encontrar su relación respecto al cuerpo, la cola, bueno, este tipo de cortes, ¿no? Tenemos nuestra arteria mesentérica superior, nuestras vasos arteriales, venosos, en relación con la cabeza del páncreas. Y en este otro tipo de cortes, de igual forma, ¿no? Tal vez más esquemático a este nivel, nos ayuda a describirlos un poco mejor. Tenemos nuestro hígado, encontrando nuestro hígado podemos encontrar la vena porta, nuestro estómago, y con esta relación, pues, el duodeno y la cabeza del páncreas. De igual forma, aquí no se puede ver la vena porta, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior. Aquí tal vez puede encontrarse la vena esplénica. Entonces, esa es la idea de esta imagen, ¿no? Mostrarnos cómo nosotros reconocemos el páncreas y las estructuras que lo rodean en los diferentes cortes de tomografía para poder identificar complicaciones locales. Nuestro punto clave en el momento de la etiología: el tratamiento de la fase temprana de la pancreatitis aguda es crítico para lograr un resultado exitoso. La reanimación agresiva con líquidos y alimentación enteral precoz reducen el riesgo de complicaciones. Ya no se considera apropiado dejar descansar el páncreas, en el sentido de que algunas veces lo dejamos al paciente 5 días, una semana sin comer, sino que mientras antes podamos darle alimentación enteral al paciente, va a ser mejor, siempre y cuando tolere. Si el paciente puede tolerar los nutrientes enterales, pues no hay que hacerlo descansar. Si puede tolerar, hay que alimentarlo. ¿Qué otras medidas tenemos? Podemos solicitar el uso de una RCP terapéutica, que si bien puede reducir las complicaciones, no se ha visto que el solicitarlo reduzca la mortalidad. Tanto así que una RCP temprana de rutina a todos los pacientes con pancreatitis no aporta ningún beneficio al paciente. Más bien, entonces estará indicado en el caso de que el paciente presente coléstasis persistente. O sea, si el paciente en sus laboratorios de control de 48 horas, 72 horas, presenta todavía elevación de las bilirrubinas, de la fosfatas alcalina, o incluso nuestra ecografía nos muestra imágenes de una posible obstrucción o coléstasis, el paciente requiere una RCP terapéutica. De igual forma, respecto a los antibióticos, no se debe hacer de forma temprana, no se debe hacer un uso profiláctico, sino que debemos saber cuándo utilizarlos. Generalmente cuando estamos frente a datos de infección es cuando nosotros debemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Porque el uso excesivo de los antibióticos se asocia a una infección por hongos o también a una infección por organismos resistentes. Esa es la razón por la cual no se debe usar de forma rutinaria. Si estamos frente a la presencia de complicaciones locales, tenemos que tomar medidas de tratamiento para esas complicaciones locales. Lo que les mencionaba, la pancreatitis no es una enfermedad que se vaya a operar de forma inmediata o a corto plazo, ya que la conducta o la recomendación es que la cirugía se debe retrasar lo más que se pueda para prevenir una hemorragia o una infección diseminada o un daño colateral a órganos adyacentes. Si podemos operar al paciente en 4 semanas o 6 semanas, es mejor. Si podemos operarlo
en una semana porque se está poniendo grave, pero en esa semana lo estabilizamos y es mejor. ¿Por qué razón? Porque la idea de tratar la complicación local es no tratar una complicación local aguda, porque ese tejido necrótico, cuando está en esa fase aguda, menos de 4 semanas, sangra, porque está todavía en relación al tejido sano. Si nosotros vamos a querer retirar el tejido muerto, infectado, no vamos a poder separarlo de forma adecuada del tejido vivo viable, y por tanto este tejido viable va a sangrar. Estamos hablando de que estamos frente a una glándula, entonces va a sangrar. ¿Cuál es la idea de retrasar la cirugía lo más que se pueda? Estar frente ya a una forma con pared definida, una forma crónica. Estamos hablando de nuestra necrosis amurallada. Cuando tenemos esa muralla que separa el tejido muerto necrótico del tejido viable, el retirar el tejido necrótico va a ser más sencillo y va a exponer con menor riesgo a una hemorragia a nuestro paciente. Esa es la explicación de por qué se debe retrasar la cirugía lo más que se pueda. Prevenimos así la hemorragia o una sobreinfección o diseminar la infección que se encontraba en la celda pancreática. Entonces, si no vamos a operar, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese tipo de complicaciones como el líquido, incluso el tejido necrótico y demás, se puede intentar aspirar mediante una punción con aguja fina o mediante guía ecográfica o tomográfica instalar un drenaje percutáneo que permite hacer el lavado y la eliminación o drenaje justamente de ese líquido y de ese tejido necrótico y ir subiendo en la escala, ¿no? Luego hacemos un abordaje mínimamente invasivo. Muchas veces se menciona, ¿no?, que se puede realizar a través de la guía de este drenaje percutáneo una necrosectomía asistida por video mediante una pequeña incisión con el mismo laparoscopio como una cámara de video, poder acceder a la celda pancreática y lavar y retirar el tejido necrótico. Es mucho mejor que hacer una laparotomía. Si fracasa, ni modo, laparotomía. Si se trata mejor mediante un drenaje interno. ¿Eso qué significa? Se puede hacer por vía endoscópica, un acceso al estómago que se encuentre justamente adyacente al pseudoquiste, se atraviesa la pared del estómago y el pseudoquiste se va a drenar a la luz gástrica y se va a eliminar. Muchas veces se deja esa conexión abierta. Recordamos que allá atrás se encuentra la transcavidad de los epiplones, para que permita que si se vuelva a acumular líquido, pues este se drene hacia el estómago y se elimine hacia el intestino. Existen entonces como rejillas de material especial que se colocan en el sitio en el cual se atraviesa la pared estomacal para evitar que esa perforación se cicatrice o se cierre, sino que más bien permanezca permeable. Y así el pseudoquiste termina de drenarse. Aquí podemos ver, ¿no?, cuál es la idea de la mínima invasión: evitar estar enfrente a ese tipo de tejido inflamatorio, podrido, con necrosis que puede estar hasta infectada. Entonces, operar esto es horrible. Operar esto es complejo en el sentido de que tenemos poca visión, la textura del tejido es friable, hay riesgo de lesionar todo lo que se encuentra inmiscuido a ese nivel. Esa es la razón por la cual justamente el texto nos presenta nuestra figura, que es la figura número 15, que nos muestra las intervenciones mínimamente invasivas. Aquí tenemos el diagnóstico de nuestro paciente en una representación esquemática de una imagen tomográfica. Tenemos nuestro páncreas con nuestra acumulación de líquido peripancreático con tejido necrótico, ¿no?, y el espacio y un acceso al espacio retroperitoneal a través de este nivel. ¿Qué es lo que hacemos? Se puede hacer un drenaje percutáneo, ¿no? Se atraviesa con esta guía tomográfica ecográfica, se accede a la celda, se coloca un catéter y se hace un drenaje y un lavado. Si estamos frente a un pseudoquiste o una colección que está adyacente a la pared posterior, lo que les había mencionado, ¿no?, se ingresa con un endoscopio, se perfora la pared, esa perforación se dilata con un balón y se permite que la colección drene hacia la luz del estómago y se elimine por el intestino. De igual forma, aquí tenemos cómo podemos hacer
la necrosectomía o el drenaje guiado o asistido por video. Tenemos el laparoscopio, que por una incisión, que generalmente es la misma incisión por la cual nosotros hemos realizado el drenaje percutáneo, esa misma incisión nos sirve como un guía de trayecto para alcanzar la celda pancreática y con una pinza larga de sujeción, en este caso si se dan cuenta es una pinza aro, nosotros asistidos por el video de un laparoscopio accedemos a la celda y vamos sacando, lavando y drenando el tejido necrótico y la colección. Esto es mejor hacer una pequeña incisión asistida por video que hacer una completa laparotomía. A eso se refiere. De aquí tenemos, de igual forma, en esta figura, ¿no?, la visión posterior cuando nosotros hacemos nuestro drenaje endoscópico. Esta es por la vista anterior. Si nosotros hacemos este tipo de corte, ingresamos el endoscopio por el estómago, atravesamos la pared posterior del estómago, accedemos a la celda pancreática y permitimos entonces que pueda drenarse este contenido hacia el estómago. Ese sería el otro tipo de visión de ese procedimiento endoscópico. Si estamos frente a la disfunción orgánica del paciente, lo más importante es primero realizar una identificación precoz. No tenemos que esperar a que el paciente está con la disfunción de múltiples sistemas para decir, no, si el paciente está con disfunción orgánica. Se debe hacer de forma precoz. Si nosotros tomamos medidas, hacemos controles de laboratorio y, por ejemplo, la esfera renal no mejora o de forma gradual la esfera respiratoria se está afectando y de igual forma la esfera circulatoria cada vez es más deficiente en su función, entonces de forma precoz tenemos que identificar esos signos para tomar medidas oportunas, ¿no? Tal vez intubar al paciente, el uso de vasoactivos, el uso de diálisis, etc. ¿Cuándo realizamos la colecistectomía? Pues generalmente la idea es, si el paciente está en una forma leve, durante ese mismo ingreso, o sea, durante esa misma internación y antes de darle de alta, idealmente se debe hacer la cirugía por vía laparoscópica. ¿Por qué? Para no darle mucha chance a que se complique en un futuro. Idealmente en esa misma internación, en las formas leves, ya hay que tratar. Excepto en aquellos pacientes con complicaciones locales, los que tengan líquido libre, en la celda pancreática con tejido necrótico y demás, esos pacientes es mejor no operarlos. Que se trate primero la complicación local, que se resuelva, que desinflame el páncreas y posteriormente recién se programa una cirugía electiva. En pacientes con diabetes, 40% de los pacientes, pues si no eran diabéticos, al presentar pancreatitis, muchos desarrollan diabetes tras el alta. El riesgo de diabetes aumenta al menos 2 veces después de 5 años de vigilancia en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque hemos mencionado, ¿no? Al afectar la estructura, la anatomía macroscópica del órgano, se afecta también la función de sus células o de su tejido. Entonces, dependiendo de la magnitud de la pancreatitis, si tenemos una gran afectación de su parénquima, pues sí, vamos a tener riesgo de que nuestro paciente tenga una insuficiencia pancreática que le lleve a la diabetes. El punto clave número 4. La intervención quirúrgica en la pancreatitis aguda se reserva solo para los pacientes con acumulaciones infectadas o necrosis infectadas o para eliminar los cálculos biliares impactados en una ampolla. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer, no? Aquellos que no se pueden retirar por ISP ni por PTC. Entonces ya, de modo, por cirugía. Si los tratamientos endoscópicos y los radiológicos no tienen éxito, solo en esos casos se debe operar. Les repito, la pancreatitis no se opera de primera intención. No se toca el páncreas cuando se interna un paciente con pancreatitis. Cuando operamos, cuando estamos ya en un estado severo y es nuestro último recurso. La infección por lo general se confirma por un patrón de aire en el retroperitoneo, en una revisión o un escáner tomográfico computarizado, o si se puede documentar la presencia de alguna bacteria con tinción Gram o un cultivo de aspiración por aguja fina en una presente acumulación de líquido que nosotros sospechamos que es infectado. Lo que decía esa pregunta, ¿verdad? Si tengo un paciente con una colección de cuerpo y cola, ¿qué debo explorar? Saber si está infectado o no.
Puedo guiar una punción aspiración para obtener material, llevarlo a cultivo y si sale sin bacterias, está limpio. Si sale con bacterias, me puede dar el antibiograma, la pauta para el tratamiento antibiótico y hacer posteriormente vigilancia. La aspiración con aguja fina de acumulaciones de líquido sospechoso no se debe convertir en drenaje percutáneo. ¿Eso qué significa? El imagenólogo o tal vez el cirujano intervencionista o mínimamente intervencionista no debe emocionarse. La idea de la aspiración es solamente tomar una muestra para cultivo, para estudio, para descartar infección. No significa que ya que estamos aquí y le hemos funcionado, hagamos un drenaje percutáneo. No, la idea es manipular lo menos posible, porque si bien tal vez ese tejido no estaba infectado, ese líquido no estaba infectado, al manipularlo, al intentarse el drenaje percutáneo, ahí sí podemos contaminar. O ahí sí podemos desencadenar una respuesta sistémica que puede llevar a un estado de choque y fallecimiento de nuestro paciente. No se convierte en drenaje percutáneo a no ser que se confirme la infección. Solamente cuando está infectado es cuando hay que hacer el drenaje. Y es importante que se llegue a la decisión consensuada de que el drenaje percutáneo es apropiado para el paciente de forma específica. O sea, se hace una evaluación individual al paciente. Si realmente se beneficia de ese procedimiento, recién se lo realiza. Y ya para finalizar, tengo estas figuras o estos cuadros del texto que nos presentan más o menos un algoritmo, como nos dice aquí, el cuadro número 10, el algoritmo para la valoración y el tratamiento de la pancreatitis aguda. Entonces vamos por pasos. Primero, el diagnóstico, ¿no? Los antecedentes del dolor abdominal, que sea consistente con pancreatitis, la elevación de 3 veces el valor de las enzimas pancreáticas, un estudio de tomografía que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, posteriormente la valoración y el tratamiento inicial de las primeras 4 horas con analgesia, reanimación con líquidos, hay que predecir la gravedad de la pancreatitis, utilizamos los criterios de Ranson, BISAP, Glasgow, es la valoración de la respuesta sistémica, se hace una puntuación SIRS, una escala de SOFA para evaluar, ¿no?, la respuesta inflamatoria sistémica. De igual forma, se puede hacer la revalorización y tratamiento ya de 4 o 6 horas posteriores para valorar la respuesta a la reanimación con líquidos. Se determina recién la etiología de la pancreatitis. Se puede pedir una colangiopancreatografía por resonancia o un RCP de urgencia si estamos frente a las de colangitis o obstrucción persistente de la vía biliar. En este momento es cuando se decide de que viene a ser el traslado a una unidad de cuidados intensivos. Es cuando este paciente presenta ya una inestabilidad hemodinámica, según el criterio que sea necesario, ¿no? También a ese nivel se puede comenzar una atención enteral, dependiendo de si existe buena respuesta, buena tolerancia, y se repite, ¿no? No administrar antibióticos profilácticos o probióticos de forma rutinaria. ¿Qué es lo que decimos? Ya un tratamiento y monitoreo conservadores, al menos de forma diaria. La valoración clínica, controles de proteína C reactiva, se sigue clasificando la gravedad, si seguimos de una forma leve, moderada, grave o ya estamos en una forma crítica. Y de igual forma debemos detectar, ¿no?, la tolerancia a nuestra nutrición enteral. Muchas veces el paciente estará con una sonda nasogástrica de alimentación, dependiendo si tolera o si no podemos instalarle un catéter nasogástrico, nasoyeyunal para alimentación. De igual forma, indicadores del protocolo para escáner tomográfico pancreático, que rara vez se realizaría durante la primera semana de internación, pero cuando nosotros debemos solicitar una tomografía. De igual forma, solo se pide la tomografía para confirmar el diagnóstico si estamos frente a mucha duda. No se pide tomografía al ingreso a todos los pacientes. Como dice aquí, hay un protocolo para realizar el escáner de la tomografía pancreática que rara vez se hace la primera semana, a menos que estemos frente a un deterioro clínico significativo con elevación de nuestra proteína C reactiva, por sospecha de complicaciones pancreáticas locales, por sospecha de isquemia intestinal, tal vez para tratar una hemorragia aguda. Eso muchas veces estamos hablando de una arteriografía por tomografía, que si el paciente está lo suficientemente estable, se puede realizar un procedimiento inmediatamente invasivo como una embolización para retener una hemorragia
y de igual forma para el estudio de un posible síndrome compartimental abdominal. El siguiente paso es la intervención invasiva. Cuando tenemos un deterioro del paciente con sospecha de complicaciones por infección local, se hace un tratamiento escalonado, desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo, desde un drenaje inicial guiado por ecografía o por tomografía, un drenaje percutáneo o endoscópico. En lo posible, retrasar de 3 a 4 semanas con nuestro paciente en terapia intensiva, si es que podemos, para justamente tener nuestra necrosis amurallada, que es mucho más fácil de drenar. Si no hay respuesta o existe deterioro posterior del estado general del paciente, se debe repetir la tomografía y seleccionar una técnica mínimamente invasiva apropiada, basada en la experiencia de los cirujanos y también basada en los equipos que uno tenga disponible. Si se dan cuenta, se retrasa lo más que se puede la cirugía. Cuando se realiza la laparotomía o la cirugía abierta, cuando tenemos fallo del tratamiento escalonado para realizar un mayor o mejor desbridamiento y drenaje, frente a un abdomen agudo, cuando estamos frente a algún caso de perforación, isquemia intestinal o de vesícula, frente a un síndrome compartimental abdominal grave, que esto es rara vez, pero sí, si estamos frente a un síndrome compartimental abdominal grave, debemos realizar una laparotomía. Y ya para finalizar, tenemos las complicaciones de la pancreatitis aguda. De igual forma, este es el cuadro 11 de nuestro libro, de nuestro capítulo 33, donde vamos a tener complicaciones locales, complicaciones sistémicas. Entre las complicaciones locales tenemos nuestro flema pancreático, el absceso pancreático, el pseudoquiste, la citis pancreática y la afectación de órganos adyacentes con hemorragia, con trombosis, con infarto intestinal, ictericia obstructiva, formación de fístulas o obstrucción mecánica. A nivel sistémico, en la esfera pulmonar puede haber neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, derrame pleural. En la esfera cardiovascular, hipotensión, hipovolemia, muerte súbita, cambios inespecíficos en nuestro electrocardiograma, en la onda T, en los documentos CT. En la esfera hematológica, hemoconcentración, una coagulopatía intravascular diseminada. A nivel gastrointestinal, una hemorragia gastrointestinal, ya sea por úlcera péptica. Recordamos, ¿no?, que existen las úlceras por estrés, o de igual forma el estrés masivo puede comprometer ya una enfermedad o una úlcera subyacente, la gastritis erosiva, la trombosis de la vena porta o la vena esplénica con formación de varices que pueden sangrar. En la esfera renal, la oliguria, la azuemia, la trombosis de la arteria de la vena renal. En la esfera metabólica, la hiperglucemia, la hipocalcemia, la hipertrigliceritemia, la encefalopatía, incluso hasta una ceguera repentina, lo que se conoce como retinopatía de Putzner. En la esfera nerviosa o sistema nervioso central, datos de psicosis, embolia grasa, un síndrome de abstinencia al alcohol en un paciente con pancreatitis alcohólica, respecto a la necrosis grasa, pues la saponificación intraabdominal o hasta una necrosis tisular subcutánea. Y eso sería todo lo que nos presenta el texto respecto a la pancreatitis aguda. Muy bien, como les había adelantado ya en la clase de ayer, la siguiente semana se vienen 2 semanas en las cuales van a abordar patologías con otras especialidades. Estamos hablando que se van a abordar los temas de urología, los temas de traumatología y también los temas o capítulos de oncología. Y hay algo que me gusta recomendar a este nivel, es que quienes hayan realizado las preguntas de exámenes anteriores o hayan tenido acceso a algún tipo de recopilación y demás, se van a dar cuenta que hay exámenes en los cuales han ingresado una gran cantidad de preguntas, unas 2, 3, 4 de urología, unas 2, 3 de traumatología, 4 de oncología. Si se dan cuenta, casi la mitad de las preguntas de cirugía muchas veces vienen de esas especialidades. Entonces es la recomendación que aprovechen estas semanas, que aprovechen para repasar esos temas, que son temas cortos, bueno, tal vez no extremadamente cortos,
pero sí son temas muy puntuales, ¿no? Es justamente la recomendación que yo hago cada año. Cuando estamos estudiando, tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos asegurar. Entonces, lo que uno puede asegurar son las materias que tienen menor cantidad de temas, como salud pública. O sea, hay que asegurar salud pública, hay que asegurar ginecología obstetricia, hay que asegurar cirugía, y ya la diferencia lo va a hacer cuánto podamos asegurar de medicina interna y pediatría, que son los que tienen mayor número de temas, y repasando todo, cuánto de ciencias básicas vamos a poder responder también, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Pero hay que tratar de asegurar las que tengan la menor cantidad de temas, porque van a ser las materias que vamos a poder repasar tal vez 2, 3, 4, 5 veces. En cambio, leer 5 veces medicina interna es un poco complejo por la extensión, el número de temas y hasta pediatría, ¿no? Entonces, de igual forma, si se dan cuenta de que entran más preguntas sobre urología, traumatología y oncología, tienen que aprovechar y estudiar muy bien esos temas. Bueno, conmigo entonces tendremos un reencuentro para las últimas 2 semanas del mes, en las cuales vamos a tener nuestros últimos temas de cirugía conmigo, que vendrían a ser el manejo del paciente crítico. Veamos, entre una de las etiologías está la hipercalcemia, pero también se habla del signo de titanio debido a la hipocalcemia. Bueno, a ver, veamos. Pues sí, puede existir la causa como la hipercalcemia, pero hay que recordar que existe una alteración de lo que viene a ser el metabolismo del calcio, especialmente por secuestro a nivel de lo que viene a ser la pancreatitis aguda, porque existe un proceso químico en el cual se secuestra el calcio de la circulación. Entonces, a ese nivel, el calcio sérico va a disminuir. Aquí no estamos hablando de que el paciente o que esta hipercalcemia sea secundaria a la pancreatitis, sino más bien estamos mencionando de que puede existir el caso de que la hipercalcemia pueda llevar a pancreatitis. O sea, de A a B, no de B a A. Más bien, la hipocalcemia, eso ya es un efecto secundario del proceso de la inflamación pancreática que se presenta después. La hipercalcemia como causa, entonces, es algo que puede presentarse antes de la pancreatitis. No es frecuente. De igual forma, la hiperlipidemia tampoco es tan frecuente. Si hablamos del uso de venenos, por ejemplo, tampoco es tan frecuente. Es por eso que el texto, cuando nos habla de causas de pancreatitis, hace más énfasis en la alcohólica y en la enfermedad del tracto biliar. Después tendremos pues el trauma, después tendremos la hiperlipidemia, después tendremos la iatrogenia con los RCPs, ¿no? Que es relativamente frecuente en la pancreatitis por RCP, pero ya las demás, ¿no? Como neoplasias, páncreas dividido, hipoperfusión, infecciones, eso ya es poco frecuente. Pero respecto a la hipercalcemia y la hipocalcemia, la hipercalcemia como causa y que posteriormente luego tal vez se va a regular con el secuestro a nivel de la inflamación pancreática, o más bien si tenemos un paciente con una pancreatitis alcohólica o una enfermedad del tracto biliar, a ese nivel posteriormente el calcio sérico va a empezar a ser secuestrado por nuestra inflamación y va a disminuir en su concentración sérica y por lo tanto vamos a tener hipocalcemia. Y con hipocalcemia pues vamos a tener lo que se conocen los signos de tetania. Que será la parte que justamente nos mencionaba el texto en la evaluación de a este nivel, ¿no?
podemos encontrar esos signos de Titania por la hipocalcemia. Veamos, el libro dice que se drena a través del conducto de Wilson por la papila mayor, pero en algunos pacientes 60% drena por el pancreático por la papila menor. ¿Cómo dice 60%? ¿Cuál sería entonces el que más se drena? Bueno, veamos nuestras imágenes. Okay. El que termina siendo constante es justamente nuestro conducto pancreático principal. Ese es el que es constante. Ahora, dice, en un 60% podemos tener la presencia de una papila propia para nuestro conducto accesorio de Santorini. Entonces, la pregunta que tú me dices es, ¿cómo dice 60%? ¿Cuál sería entonces el que más se drena? No se refiere a cuál drena más, sino a cuál es la presentación. Por ejemplo, tener una papila menor exclusiva que solamente se drene por la papila menor, por ejemplo, aquí nos dice solo un 10% de los casos. En un 30% vamos a tener una papila, ya vamos a tener papila porque el conducto se va a quedar en un fondo ciego. Y en el restante 60% sí vamos a tener la presencia de una papila menor o accesoria para nuestro conducto accesorio. Aquí no dice que el 60% de la secreción pase por este conducto, sino que un 60% de las personas tendrán los dos conductos, un 30% tendrá el conducto accesorio como un fondo ciego y un 10% solamente tendrá una papila menor y de la papila mayor no tendrá, la percusión no estará disfuncionalizado. A eso se refiere. No es que el 60% del flujo se va a la papila menor, ¿no? Sino aquí está hablando del porcentaje de presentación. 60 para esta configuración, 30 para esta otra configuración y el restante 10 para esta otra configuración. A eso se refiere. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por concluida nuestra clase de esta noche, recordando que conmigo nos encontraremos dentro de 2 semanas para terminar nuestros temas de cirugía con manejo del paciente crítico.